Acabo de decirlo. Yo voy ahora a Madrid, ya leí el reglamento ese y me enteré de la mitad, porque lo que es esa terminología de la actualidad es difícil de comprender, pero bueno, lo que son las líneas básicas, yo creo que sí es lo que nos interesa. Pues entra en vigor. ¿Ya está puesto eso aquí? 26, tiene que entrar en vigor ya, el 26 el día de su aprobación. 6 meses, sí. Está bien, yo imagino que todo el mundo, yo voy a optar por lo nuevo. Creo que es mejor. Me equivoco, pues mala suerte, pero bueno, creo que es mejor lo que ahora sí, claro que lo que había. Sí. Bueno, hoy con nuestro compromiso vamos a empezar porque, entre otras cosas, tenemos el compromiso con los internautas, que puede haber más de uno que se conecte para escuchar nuestra charla, y por eso hay que empezar más o menos con puntualidad a las 12:15. Alejandro, cuando quieras, ya sabes que emites en internet y además que, si Dios quiere, con tu permiso se grabará en vídeo y se colgará de la página web mijaresabogados.es. Bueno, pues agradecido por tu presentación, agradecido por estar aquí, y dado que voy a actuar delante de la cámara de televisión, pues realmente espero que merezca la pena. Dejémoslo en internet, la cámara de televisión sería otra cosa y para las mayores. Las cuestiones que aquí hablemos en el día de hoy. Bueno, el título de la charla será encaminado, está dirigido a poner de relieve la situación actual de la extranjería en España. Es puro idealismo, porque realmente poner de relieve cuál es la situación de la extranjería en España, yo creo que no somos capaces los juristas de saberlo, ni tampoco quien dicta las normas que actualmente puede ser tanto el Ministerio del Trabajo como el Consejo de la Presidencia, como un montón de organismos, debido a las últimas modificaciones que se han producido en cuanto a la estructura orgánica en materia de extranjería. De todas formas, para llegar a tener conocimiento del estado actual, tenemos que mirar al pasado, y aunque lo hagamos de forma muy breve, a la situación que hemos estado viviendo en los últimos 20 años. Así a bote pronto, realmente parece que vamos a empezar a hablar de todas esas normas que han venido existiendo hasta el momento actual. Sí y no, porque es la única manera de comprender la situación actual del extranjero en España y de la extranjería en España. En el año 85 se dicta la primera norma de extranjería en España. Teníamos el problema de la extranjería, que ya venía pujando bastante fuerte, fundamentalmente desde las islas, y se crea la primera norma de extranjería en España. A partir de ahí ha sido un sinfín de normas, un sinfín de disposiciones, tanto legales como infralegales, que pretenden regular la situación de los extranjeros en España, tanto extranjeros pertenecientes a terceros estados como extranjeros pertenecientes a la Unión Europea, debido al transcurso del tiempo. Bien, en el año 85 se dicta esa norma. En el año 86 se dicta el primer reglamento de extranjería que hay en España. En el día de hoy se pretende analizar el tercer reglamento que ha surgido tras esa primera norma de extranjería. 10 años después se dicta el segundo reglamento que desarrolla la ley del año 85, y silencio absoluto hasta el año 2000. En ese periodo de tiempo, que va desde el año 96 al año 2000, se han ido dictando diferentes resoluciones judiciales. El de 96 fue de época de Aznar. Exactamente, que a efectos de lo que estamos hablando también tiene su importancia. Claro. En términos políticos, en materia de extranjería, pues sí, también se ha visto una evolución, pero una evolución que ha ido cambiando en función no de la ideología política del partido que estuviese en el gobierno, sino de quién estuviera en el gobierno, porque el gobierno al final se encuentra con un problema de grandes dimensiones, que realmente el hecho de que pueda estar gobernando un partido de izquierdas, un partido de derechas, sí puede efectivamente determinar determinado tipo de cuestiones, pero no resuelve el problema, y en todo caso, en el momento que se está en el gobierno, las medidas en todo caso son sobre todo llevadas a tratar de solventar una solución que prácticamente es insolucionable, que es tratar de poner a este territorio español unas fronteras, unas vallas que impidan la entrada en España
indiscriminada de extranjeros. Este problema ha estado presente en el año 85 y está presente en el año 2005. Sin embargo, y sí, por eso estoy haciendo referencia a las diferentes normas que se han ido dictando, sí tiene importancia esa evolución cronológica, porque a pesar del cambio gubernamental, seguimos en una situación completamente caótica. Caótica porque, si bien es cierto que la primera ley es del año 85, existe un reglamento en el año 86 y un segundo reglamento en el año 96, cuando llegamos al año 2000, nos encontramos con la Ley Orgánica 4/2000, que es reformada en 4 ocasiones. Llevamos 5 años, 4 reformas. La Ley 8, la Ley 11 y la Ley 14. A medida que se han ido dictando reformas que afectan a la Ley Orgánica 4/2000, Ley Orgánica de los Derechos y Libertades Extranjeros en España, también nos encontramos que el reglamento que se dictó en desarrollo de esa Ley Orgánica 4/2000 se ha visto afectado. En esta segunda fase, dejando atrás esos 15 años que van desde el año 85 al año 2000, nos encontramos que una vez que se dicta la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, se procede a su desarrollo en el año 2001, el Real Decreto 864/2001. Pero, sin embargo, nos encontramos que en el año 2003 y en el año 2004 se producen reformas de esa ley de extranjería, de esa Ley Orgánica 4/2000, que dejan en entredicho lo que el reglamento del año 2001 estaba desarrollando de la ley originaria, la Ley Orgánica 4/2000. Ante esa situación, nos encontramos que realmente un decreto del año 2001 estuvo en vigor hasta el año 2004. Y sin embargo, la norma que fue desarrollada, la norma que desarrollaba, que es del año 2000, se vio afectada por diferentes reformas, pero que en ningún caso llevaron aparejada reformas de la normativa reglamentaria, de la normativa de desarrollo. Por lo tanto, nos encontramos, y esto en términos ya coloquiales, con una ley del año 2000, un reglamento del año 2001 y una ley que se modificó 3 o 4 ocasiones con posterioridad. Por lo tanto, el reglamento no cumplía los criterios mínimos que se le pueden exigir a una norma de desarrollo, porque esa norma de desarrollo había sido modificada y el reglamento no lo había hecho. Se ha esperado y finalmente el año pasado, en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, se decide reformar el reglamento de extranjería, como parte de ese compromiso electoral que tenía el PSOE en relación a la población inmigrante, fundamentalmente para buscar un trato de igualdad, una situación que pusiera fin a toda esa situación caótica que se venía sufriendo, padeciendo en los últimos años. Bien, y en estas pues se aprueba el Real Decreto 2393/04, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000 y sus modificaciones. No ha habido modificaciones posteriores. Lo que sí ha habido a este reglamento es una corrección de errores que es de fecha 1 de junio, más que de fecha 1 de junio, está publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de junio del año 2005. Realmente esa corrección de errores no tiene mayor relevancia y por lo tanto lo que no podemos es buscar normas que desarrollen posteriormente o que modifiquen posteriormente este reglamento. El reglamento está intacto, el reglamento se publica el 7 de enero del año 2005, del presente año, y en el plazo de un mes entra en vigor. Por lo tanto nos encontramos con una vacatio escasa para la trascendencia de determinadas cuestiones que el reglamento de forma inmediata puso encima de la mesa. Y esa primera de las cuestiones que el reglamento pone encima de la mesa es concretamente el tema de la normalización de los extranjeros. Y aquí sí tenemos un problema político. Tenemos un problema político porque el gobierno que gana las elecciones generales el año pasado, en el año 2004, entra a gobernar con un problema muy importante encima de la mesa, que es la inmigración irregular. El casi 1.200.000 personas, extranjeros, que estaban en España en situación irregular. Y entre junio del año 2004 y diciembre del mismo año nos encontramos que ha habido cambios muy sustanciales en este reglamento que finalmente se aprueba. Tan importantes como de que en un principio no se iba a regularizar a todo el mundo, a que finalmente en este reglamento, en este Real Decreto, en una de sus disposiciones, sí será importante que examinemos la sistemática
que se ha utilizado en el reglamento porque la trascendencia es importante. Concretamente, en su disposición transitoria tercera, nos encontramos que el Gobierno de la Nación da respuesta a ese problema que existía encima de la mesa y que cuando estaba en la oposición, en todo caso, fue contrario a realizar cualquier nueva regularización. En los últimos 10 años llevamos un total de 4 regularizaciones y posiblemente en otros 10 años nos encontremos con la misma situación, sea un cambio de gobierno, porque, entre otras cosas, nos vamos a encontrar que los extranjeros en las elecciones municipales del 2007 y una vez que tengan permiso de residencia van a poder acceder y van a poder votar y van a poder quitar y poner alcaldes. ¿Y ser elegidos también? Ser elegidos no, pero sí van a poder votar. Sí van a poder votar, con lo cual ahora mismo en ayuntamientos como puede ser el de Leganés, estamos hablando de una presencia de casi 25.000 rumanos que por las diferencias escasas que se quitaron y se pusieron alcaldes en las anteriores elecciones, permitirían que una política dirigida a la integración del extranjero y sobre todo una política para captar votos, dar la alcaldía a un lado o a otro. Por lo tanto, realmente, en un principio, y aunque no se diga abiertamente, nos encontramos que este procedimiento de normalización, por un lado, pretendía, como es cierto que se dijo, acabar con la inmigración irregular, acabar con esa situación de absoluto, vulneración de derechos de los trabajadores en la medida que existía una economía sumergida, los trabajadores extranjeros sin papeles, sin documentación, no podían acceder a la seguridad social. Para el empresario español o el empresario extranjero esta situación era mucho más cómoda porque se evitaba las cotizaciones a la seguridad social y las condiciones laborales que se ponía al extranjero eran unas condiciones muy problemáticas y efectivamente vulneradores de derechos fundamentales. Este procedimiento de normalización pretende efectivamente dar solución a ese problema, pero también, y esto es algo que ha sido publicado una y otra vez en medios de comunicación, lo que sí también se pretendía con este procedimiento normalizatorio es regularizar, normalizar, pensando en unas elecciones que a corto plazo estamos hablando del año 2007 y que si efectivamente se producía una normalización en masa, estaríamos hablando de entre 700.000 o 800.000 nuevos votantes, que de acuerdo a una política más progresista, a una política de integración del extranjero, podrían dejar en vistas para sentencia determinadas alcaldías, sobre todo en las zonas del Levante, en las zonas donde existe una gran congregación de extranjeros y sobre todo en zonas donde nos encontramos Madrid, Barcelona y Sevilla, donde la población extranjera es una población que ahora mismo alcanza cotas de entre el 10-12% y sobre todo determina finalmente el voto en la alcaldía y la ocupación de un cargo. Decía que ese reglamento que pretendía efectivamente integrar al extranjero y en esa disposición transitoria normalizar a todos los extranjeros, efectivamente entra en vigor el 7 de enero. Sin embargo, ese procedimiento de normalización no entra hasta un mes después. El procedimiento de normalización, pues no me voy a detener demasiado en ello porque al día de hoy es un procedimiento que ha finalizado, el pasado 8 de mayo ha finalizado, pero no han finalizado las secuelas de ese procedimiento de normalización. Y no han finalizado esas secuelas del procedimiento de normalización porque durante el mismo se han tenido que adoptar una serie de decisiones por el Estado encaminado a que ese procedimiento no fuera un fracaso. Y no fuera un fracaso porque, entre otras cosas, se solicitaba al extranjero un certificado de empadronamiento, a efectos de acreditar su arraigo en España, que permitiese probar que estaba en España antes del 8 de agosto del año 2004. Bien, ¿qué ocurre? Que con el paso de los días nos encontramos que las estadísticas que se publicaban en la página web del Ministerio de Trabajo permitían observar que era muy escaso el número de solicitudes de normalización que se iban formulando. Y fundamentalmente porque uno de los requisitos que se exigía para normalizar a un extranjero era la existencia de ese certificado de empadronamiento. Bien, aquí en Oviedo hemos tenido un problema bastante importante porque por los certificados de empadronamiento, que en un principio son gratuitos, se comenzó a cobrar una tasa a los extranjeros. Efectivamente, es una traba más, porque aunque es una traba mínima, pues realmente ya es un problema. Oiga, si usted quiere un certificado de empadronamiento y no le voy a dar un volante, usted tiene que pagar una tasa. Finalmente, a raíz de una denuncia de uno de los grupos de la oposición, se acabó devolviendo ese dinero y se dejó de cobrar la tasa. Bien, ¿qué ocurre?
Que esa era la primera de las trabas que podía crearse en este tipo de procedimientos. Pero hay una más importante, que es realmente cómo se puede empadronar una persona. En su momento, pues en un principio con el pasaporte uno se empadronaba, se hacía el padrón y punto. ¿Qué ocurre? Que durante mucho tiempo, y debido a que el reglamento antiguo permitía acceder al Cuerpo Nacional de Policía a los listados de empadronamiento, cuestión que es muy discutible, pero que se permitía, la gente no se empadronaba. Y por lo tanto nos encontrábamos con personas que estaban en España antes del 8 de agosto del 2004, que realmente no se habían empadronado y por lo tanto no cumplían uno de los requisitos para ser normalizados. Certificado de empadronamiento que acredite que usted está en España antes del 8 de agosto de 2004. Bien, no teníamos esa posibilidad. ¿Qué ocurrió? Pues que de repente, algo así que se llama Consejo de Empadronamiento, que depende del Instituto Nacional de Estadística, realmente se adopta una resolución en la que se crea una figura que ya existía, pero se crea una figura públicamente hablando. Se crea el empadronamiento por omisión. El empadronamiento por omisión consistía en acudir al registro correspondiente donde se piden los certificados de empadronamiento, aportar documentación que acreditase que ese extranjero estaba en España antes del 8 de agosto y con esa documentación solicitar un certificado que acreditase que efectivamente el extranjero estaba en España. ¿Qué ocurre? Que se dictó una resolución donde solamente se permitían 7 tipos de documentos. Fuera de esos documentos no se admitían ni las pruebas testificales, ni documentos privados, ni documentos públicos que podían haber sido emanados de diferentes administraciones del Estado. Sin embargo, sí permitió que el procedimiento de normalización no quedase en una simple propaganda y que realmente se pudiera normalizar más gente. Y así, al final del procedimiento normalizador, pues realmente nos encontramos que puede haber unas 700.000, 800.000 extranjeros que en situación irregular se hayan normalizado. Sin embargo, decía que a pesar de que esto ha finalizado, continúan otra serie de cosas, que son los pleitos que han empezado a surgir como consecuencia de las inadmisiones a trámite, de las denegaciones de esta normalización, porque el extranjero no aportaba el certificado de empadronamiento. Pero no porque no quisieran aportarlo, sino porque el ayuntamiento, amparándose en una norma, en una resolución administrativa de rango infralegal, que vulnera tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley 30/92, no admitía otros documentos que los señalados por el Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística, resolución, si mal no recuerdo, de 14 de abril. Démonos cuenta que el procedimiento normalizador empezó el 8 de febrero y acababa el 8 de mayo. Y resulta que el 14 de abril se dicta esa resolución. La pregunta es, ¿por qué no se dictó antes? La respuesta es clara, porque no se preveía que fuese un fracaso el procedimiento de normalización. Actualmente no es Asturias precisamente una de las comunidades con mayor litigiosidad, porque aquí se han presentado aproximadamente unas 1.600 solicitudes de normalización, de las cuales unas 1.200 se han adjudicado. Teniendo en cuenta... ¿Sí ve? Hacemos más. Adelante. Teniendo en cuenta que Asturias no tiene un gran volumen de extranjeros, sobre 1.500, 1.600 solicitudes, un porcentaje de 1.200 concedidas aproximadamente, es un porcentaje muy positivo. Pero quedan 300 o 400 asuntos que no han sido resueltos positivamente. Bien, la ausencia además de turnos especializados en materia de extranjería ha impedido que ese extranjero, que además por la norma general carece de recursos económicos, pueda acceder en condiciones medianamente normales y en igualdad a otros extranjeros con capacidad económica a los juzgados de lo contencioso actualmente competentes en esta materia. De hecho, el problema es grave y se había incluso establecido turnos especiales y refuerzo de los juzgados de lo contencioso por la avalancha de procedimientos que en un principio se preveía. Bueno, la realidad es muy distinta y no me atrevo a dar números, pero actualmente el otro día yo era mi primer pleito en materia de inadmisión a trámite y el abogado del Estado me decía que solamente tenía una sentencia de un juzgado de los 5 de lo contencioso administrativo que existe en el país. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en Oviedo nos encontramos que la competencia es bastante amplia, salvo la zona de Gijón, que tiene su juzgado de lo contencioso administrativo,
pues realmente nos encontramos en una situación en la que esos 400 extranjeros no han tenido la posibilidad de defender una situación que es muy defendible, porque ¿cuántos extranjeros pueden acreditar con documentos privados? Pues, por ejemplo, envíos de correos, pues una serie de documentos, incluso con declaraciones testificales de la gente con la que está viviendo, que efectivamente estaban en España antes del 8 de agosto. Pues prácticamente la totalidad. Sin embargo, la falta de un asesoramiento, la falta de, precisamente por los colegios profesionales, de haber creado este tipo de servicio y la ausencia por parte de la Administración de ganas e interés de que accedan a la justicia, pues realmente nos encontramos como nos encontramos. Bien, ese Real Decreto entra en vigor el 7 de enero, pero no entra en su totalidad. Y esto es importante porque realmente nos hemos encontrado con una situación que, en concreto, el artículo 45, 2A del reglamento, que es el denominado arraigo laboral, ese arraigo laboral, figura que se crea ex novo en este reglamento, pues efectivamente en el tiempo queda limitada su entrada en vigor a 6 meses después de la entrada en vigor. Es decir, que si entró en vigor al mes de su publicación, el 7 de enero, pues el día 8 de febrero, 6 meses más allá, el 8 de agosto, entraba en vigor el arraigo laboral. No voy a comentar todavía el arraigo laboral, porque vamos a intentar plantearnos la existencia de diferentes tipos de arraigo, ya que así lo ha hecho el reglamento, cuando abordemos el estudio de la residencia por circunstancias excepcionales, que efectivamente es la novedad más importante de este reglamento. Importante entre comillas, porque luego veremos que a pesar de que se pretende efectivamente conseguir que personas con arraigo puedan acceder a una autorización de residencia y de trabajo, nos encontraremos que realmente las normas, y sobre todo la Ley Orgánica 4/2000 y su disposición adicional cuarta, va a impedir que mucha gente que lleve en España muchos años pueda acceder a una autorización de residencia y de trabajo o de residencia por la vía de las circunstancias excepcionales. Además, y siguiendo con la estructura, estamos hablando de un texto que tiene 165 artículos, ahí está el texto, pero sí tienen importancia sus disposiciones finales, sus disposiciones adicionales, sus disposiciones derogatorias. Porque supone que en determinados supuestos no se deroguen normas que existen, que están en España en vigor desde hace más de 10 años, pero que realmente muchas veces se desconocen porque realmente se dan por derogadas como consecuencia de los diferentes cambios legislativos. En concreto, y a pesar de que la disposición derogatoria única establece que se deroga expresamente el anterior reglamento de extranjería, el Real Decreto 864/01, nos vamos a encontrar que no quedan derogadas todas aquellas disposiciones del mismo rango o rango inferior que no sean contrarias a este actual Real Decreto 2393. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un primer problema. ¿Qué sucede cuando el extranjero que procede de la República de Ecuador llega a Barajas, llega al puesto fronterizo y le dicen: oiga, acredíteme usted a que viene a España, a pesar de que tiene un visado, porque este país es uno de los que ya tiene la licencia de poseer visado, pero como ya sabemos todos, ese visado lo único que nos autoriza es a llamar, a tocar al timbre, y una vez que tocamos al timbre nos tienen que examinar y ver si efectivamente tenemos derecho a entrar en España. Por lo tanto, nos vamos a encontrar, una vez concedido el visado en la República de Ecuador, este señor, en un principio, reúne todas las condiciones para entrar en España, se encuentra en el puesto fronterizo de Barajas. Bien, acredíteme usted que tiene capacidad para estar en España económicamente. Y hablo del visado de turista. La pregunta es, ¿qué tomamos en consideración? Lo que dice el reglamento, que dice que una orden ministerial desarrollará cuáles son las condiciones económicas que tiene que cumplir un extranjero cuando va a pisar territorio español y entra por frontera. No existe tal orden, no existe ninguna norma de momento. Sin embargo, sí está en vigor una orden de 22 de febrero del año 1989 que regula los medios económicos que tiene que portar una persona cuando, concedido el visado o sin visado, por ejemplo Brasil no necesita visado, quiere entrar en territorio nacional. En un principio y en aquel entonces estábamos hablando de una cantidad, en las antiguas pesetas, de 5.000 pesetas diarias, que se actualizaría conforme
Ministerio de Economía y Hacienda señalase las cuantías. Aquello no se actualizó, por lo tanto, aquella norma sigue en vigor. Por lo tanto, en este caso concreto, pues si un extranjero va a venir a España y viene con la intención de estar en España con un visado de 30 días, pues efectivamente, aparte de forzar una invitación, ya que el reglamento, al igual que ya exigía el anterior, exige una invitación en aquellos casos en los que no venga con un viaje organizado, pues se le puede exigir que acredite que dispone del metálico suficiente. Esta norma no está derogada y, por lo tanto, en base a una norma que es 16 años anterior al actual reglamento de extranjería y 11 años a la Ley Orgánica de Extranjería, sigue existiendo. No es contraria, regula, pero realmente nos encontramos con un vacío normativo importante, ya que debería de adecuarse a la situación ya actual y porque además existen diferentes medios para acreditar la capacidad económica. Tarjetas de crédito, diferentes situaciones, incluso diferentes certificados que no se contemplan en la ley ministerial, o en esa, perdón, más que orden ministerial, orden, porque es una orden. Si es ministerial o no, no lo tengo muy claro. Además, nos vamos a encontrar también con una reforma que es, en un principio, ambiciosa, pero no especialmente relevante, dado que en el momento actual no existe una normativa de desarrollo de lo que se ha pretendido conseguir con una de las disposiciones finales. Aparte de que efectivamente se nos señalen cuándo entra en vigor esas disposiciones finales, también se produce una importante reforma de la ley reguladora del derecho a asilo, la ley del año 84. Pero es que en España, en materia de asilo, nos encontramos con parches continuos. Seguimos con una ley del año 84, que ha sido reformada tantas veces como se han reformado los reglamentos de extranjería, las leyes de extranjería, y por lo tanto nos encontramos con un sinfín de reformas que nos obligan a manejar textos que estén actualizados, ya que si no en la práctica, debido a las modificaciones que ha habido, nos encontraríamos con importantes problemas para llevar un tema en materia de asilo. Insisto que esa disposición final reforma la ley de asilo, pero nos encontramos que la ley de asilo también es desarrollada por un reglamento del año 94 y que realmente lo que procede es la existencia, o que se dicte una nueva norma que refunda las recomendaciones que ha recibido España en materia de asilo, que efectivamente han sido muchas, las críticas han sido muchas, ya que la política en los últimos tiempos y los porcentajes de admisiones a trámites de solicitudes de asilo son ínfimas. Ínfimas, incluso se llega a exigir documentación a un solicitante de asilo cuando viene de un país donde realmente bastante tiene el extranjero por salir por tierra, como para encima llevarse documentos que acrediten la situación. Supuestos de Sierra Leona. Y hasta ahí las cuestiones en cuanto a la sistemática. Realmente sí es importante las disposiciones adicionales. En las disposiciones adicionales nos vamos a encontrar con cuestiones tan importantes como, por ejemplo, ¿qué sucede cuando solicita autorización de trabajo en residencia y transcurren 6 meses? ¿El silencio es positivo o el silencio es negativo? Por regla general, y en esas disposiciones adicionales de un reglamento, se nos explica claramente que transcurridos 3 meses desde cualquier solicitud, se entiende en base a lo que en su día también decía la Ley Orgánica 4/2000 y sus sucesivas reformas, que el silencio administrativo es negativo. Si vamos a la normativa general en materia de derecho administrativo, la Ley 30 y sus sucesivas modificaciones, nos encontramos que en aquellos procedimientos iniciados a instancias del interesado, el silencio administrativo es positivo, salvo que exista una norma de rango legal que efectivamente explique que el silencio en ese caso es negativo. En este caso, esa disposición adicional del reglamento no regula el silencio como tal, sino que toma como referencia la regulación que existe en la Ley Orgánica 4/2000 para explicar nuevamente algo que ya existía, que no es necesario regular, pero que se vuelve a existir. Y por lo tanto, nos encontramos que el silencio en este caso es un silencio negativo. Hablo de solicitudes, porque cuando estamos hablando de las renovaciones y las modificaciones, la condición cambia. Y el silencio en esos casos es positivo. Transcurridos 3 meses, al no existir una norma de rango legal que establezca que el silencio es negativo, acudimos a la ley 30/92 y por lo tanto, cuando solicitamos la renovación de una autorización de trabajo y residencia inicial, por ejemplo, nos vamos a encontrar que transcurridos 3 meses, que ocurre en muchas ocasiones que ese tiempo transcurra, efectivamente el silencio será posible. Además, nos encontramos también en esas disposiciones las adicionales, nos encontramos con una cuestión también importante, que es el lugar de presentación de las solicitudes.
Desde un punto de vista de alguien que lleva derecho sancionador, pues a lo mejor no es tan relevante, pero desde el punto de vista del que lleva tramitación laboral, esto sí es muy importante, porque recordemos que con las sucesivas reformas, antes, si queríamos presentar una autorización de residencia y de trabajo, yo me iba a cualquier registro público, la presentaba en cualquier registro, me preguntaban, y oiga, ¿por qué viene usted aquí y no va usted a la Dirección Provincial de Trabajo? Pues porque hay cola. Pero no tengo prohibido, ni se me impide, con una norma de rango legal o extralegal, solicitar esto en el registro del Principado de Asturias para que llegase a las dependencias de la Dirección Provincial de Trabajo en la calle Santa Teresa. Esto se hacía porque realmente era mucho más cómodo. Con las sucesivas reformas nos encontramos que se exigió, y es lo que actualmente tenemos en vigor, que cualquier solicitud en materia de extranjería se presente ya no solo ante el registro del órgano competente, que es la Delegación de Gobierno aquí en Asturias, en otros lugares la Delegación de Gobierno, sino que además dentro de los diferentes registros que tiene la Delegación de Gobierno, tiene que ser en el registro de la Oficina de Extranjeros. Aquí no la cola. Por lo tanto, hay que solicitar cita previa y hay que acudir, efectivamente, el día que nos cite. Ahora ya hay cola, entre comillas, porque realmente existe un sistema de cita previa que al menos aquí en Asturias funciona. Digo al menos porque existe otras regiones, como es el caso de Cantabria, donde recientemente hay una sentencia del juzgado, creo que es el juzgado de contencioso administrativo número 2 de Santander, donde se estima un recurso de Santander Acoge, de este grupo de asociaciones, aquí tenemos Asturias Acoge, donde se estima su recurso en el sentido de la problemática que se había planteado con el registro allí. Se intentaba solicitar cita previa, solamente se podía solicitar cita previa por vía telefónica los lunes de 9 a 10 y media, y en ese horario era imposible comunicar, y por lo tanto se siguieron actuaciones administrativas en orden a que realmente finalizase esta situación. Se consigue finalmente una sentencia donde efectivamente declara la ilegalidad, la imposibilidad de acceder al sistema de autorizaciones de residencia y de trabajo, porque la propia administración está realizando una serie de actos que impiden al extranjero efectivamente solicitar esa autorización. Resolución que no es firme, me imagino que será recurrida. Pero sí es indicativo de la situación tan especial que vivimos en Asturias, donde realmente el sistema de cita previa es continuado durante toda la semana, de horario de 9 a 2, creo que son 2 teléfonos los que existen, y por lo tanto, aunque cuesta trabajo comunicar, sí es fácil que finalmente nos acaben dando una cita previa. Por lo tanto, el sistema o problema de las colas no existe. Bien, este problema de presentar en el registro de la autoridad competente, en este caso de la Oficina de Extranjeros, nos impide presentarlo en el registro de enfrente, que también es la Delegación de Gobierno, que realmente la Oficina de Extranjeros está escrita a la Secretaría de la Delegación de Gobierno y por lo tanto no deberían de ponernos esa traba. Sin embargo, esa traba desaparece cuando estábamos hablando de las renovaciones y de las modificaciones de permiso de trabajo. Ya no necesitamos solicitar cita previa para solicitar la renovación de autorización de residencia y trabajo o de autorización de residencia. Lo cual facilita mucho las cosas, sobre todo aquella parte de la abogacía. Reivindico además esta materia para los abogados porque realmente no es presentar una solicitud, sino además es estudiar qué posibilidades tiene esa solicitud y no presentar solicitudes infundadas. Y por lo tanto, para nosotros es mucho más cómodo acudir a un registro donde no existen colas que efectivamente tener que utilizar el sistema de cita previa. Y estas son las cuestiones que en un principio se dejan caer en las disposiciones adicionales. Quizá las modificaciones estrella, digo estrella y entre comillas, son las relativas en este reglamento a la residencia, y concretamente dentro de la residencia a la residencia por circunstancias excepcionales. Nos vamos a encontrar que en esta materia se ha pretendido, no digo que no se haya conseguido, pero luego veremos que es muy complicado, tratar de poner fin a situaciones que no han podido ser subsanadas con el último procedimiento de normalización. Pensando que efectivamente iba a haber extranjeros que no pudieran acogerse a ese procedimiento de normalización, se creó la figura de la residencia por circunstancias excepcionales, en los términos que se crea en este reglamento, ya que es una figura que no existía en el anterior reglamento, pero sí existía en la norma anterior, con lo cual es una figura que ha salido, que se ha sumergido y que vuelve a aflorar. En este caso concreto nos encontramos que se crean, digamos, 3 categorías dentro de la residencia. Nos vamos a encontrar, dentro de esa residencia por circunstancias excepcionales, nos vamos a encontrar
con la residencia, que desde la Dirección General de Inmigración se ha denominado residencia por arraigo laboral, nos vamos a encontrar con la residencia, que también por la Dirección General de Inmigración se ha denominado arraigo social, y la residencia por razones humanitarias y de colaboración con las autoridades. Es cierto que este texto son 165 artículos, hay pequeños detalles a lo largo de estos 165 artículos que sí son distintos a la norma anterior, al 864/01, pero que realmente obligarían a desarrollar unas jornadas de 3 o 4 días donde los diferentes ponentes que pudieran intervenir deberían de analizar las diferentes situaciones en las que se encuentra el extranjero, desde su entrada, su estancia, su residencia, el procedimiento sancionador y situaciones como los menores extranjeros, los centros de migraciones, el funcionamiento de una oficina de extranjeros, que es importante porque esto se ha ido regulando a fuerza de pequeñas reformas y realmente el reglamento sí que efectivamente contiene cuestiones o aspectos que antes no se trataban. Sin embargo, digo que lo más llamativo va a ser la residencia en materia de circunstancias excepcionales. Alguna pequeña cuestión que sí es importante detenernos en materia de derecho sancionador, concretamente en el procedimiento preferente, es el procedimiento que nos hace sacar canas completamente, donde disponemos de plazos tan perentorios como las 48 horas para hacer alegaciones, y que haciéndose esas alegaciones en el plazo de 48 horas, en determinados juzgados de lo contencioso administrativo, y debido a la inactividad de la administración, concretamente aquí en el Principado de Asturias, pues permiten ganar o perder un procedimiento. Asimismo, también es interesante, sobre todo por la ausencia de regulación, el vacío que existe respecto de los internos en los centros penitenciarios, tanto los penados como los no penados, los que entran en calidad de preventivos, como los que son clasificados en tercer grado o realmente se les otorga la libertad condicional. ¿Qué pasa con estos señores? ¿Pueden o no pueden trabajar cuando están en un centro penitenciario? Si para mí, extranjero, que estoy fuera, se me exige una autorización de trabajo y resulta que una de las causas de inadmisión es que me encuentre en situación irregular, un extranjero que está en situación irregular, que está condenado a una pena de 3 años, ¿cómo es posible que esté fabricando perchas en un taller penitenciario, en un taller de estas características, en un centro penitenciario, cobrando y además dado de alta en la seguridad social? Pues realmente es una situación absolutamente kafkiana. El reglamento no resuelve el tema. Y me decían en la delegación, es que ha sido un olvido. Bueno, efectivamente, fue un olvido porque estamos ante esa parte de la sociedad que realmente no interesa ni a unos ni a otros, con independencia de que podamos estar o no estar en el poder, porque al final vuelve a ser un problema. Bien, el cambio de gobierno ha sido importante y lo veremos en la residencia por circunstancias excepcionales. Estas figuras no existían con el gobierno anterior, ni tampoco se quisieron regular, bueno, pues precisamente por un tipo de política de inmigración, con la que se puede estar más o menos de acuerdo y con la que el espíritu que la pudiera guiar también podemos estar más o menos de acuerdo. No voy a entrar en la crítica política porque realmente, para mí, en términos jurídicos, es el mismo problema que esté gobernando un partido de izquierdas que un partido de derechas. Algo ha mejorado la situación, pero realmente en materia de extranjería, concretamente, hay muchos problemas que a pesar del cambio gubernativo no se han resuelto y recordemos los tristes incidentes que nos vienen salpicando desde hace meses en, concretamente, la frontera de Ceuta y Melilla. También abordaremos esa cuestión, devolución, retorno. ¿Es España esa franja que existe entre la verja que ha construido Marruecos o la verja que ha construido España? ¿Por qué patrulla la Guardia Civil por allí? ¿Podemos cercenar un derecho a la asistencia jurídica como se está cercenando y de la manera que se está haciendo, saltándonos a la torera resoluciones judiciales donde se acuerda un internamiento en un centro de extranjeros y a continuación, sin respetar esa resolución, pongo a este señor en Marruecos y además Marruecos me lo pone en el Sáhara y está deambulando por el Sáhara? De esa cuestión intentaremos hablar, no queda mucho tiempo, pero es una cuestión bastante importante porque realmente se pone de relieve que efectivamente ha habido cambio del delegado o del representante del gobierno en estas comunidades, pero parece que las cosas se siguen haciendo igual que antes de producirse ese cambio. Bien,
Voy a empezar precisamente por esto, precisamente por la problemática que existe en Ceuta y Melilla y sobre todo a la luz de este reglamento y de la ley de extranjería que tenemos. Efectivamente, el reglamento va a distinguir las figuras de devolución, de retorno, en fin, distingue claramente las figuras. ¿Cuándo se procede a la devolución? Y esto es importante. Es importante porque realmente nos encontramos que hay un extranjero que procede del África subsahariana, que se instala en una tienda de campaña y que está esperando para intentar entrar en España. Este señor procede de un país como puede ser Nigeria, que necesita un visado para entrar en España y sin embargo no dispone del visado e intenta acceder por Ceuta y Melilla atravesando la valla. Y atraviesa la valla, pero es detenido en el momento que está intentando atravesar la valla. Efectivamente, este señor lo que tiene que hacerse, que es lo que no se ha hecho, es detenerlo. Se le detiene. Pero la pregunta es, ¿se dio parte al letrado del turno de oficio, un solo letrado, concretamente en Melilla, para que pueda atender a este señor? ¿Existe obligación por parte del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado que controla la valla fronteriza? Sí existe. ¿Tiene derecho a que se le incoe un procedimiento de expulsión? No. Vamos a distinguir ambas cuestiones. Esto es un intento de entrada en España, una entrada ilegal porque no es por un puesto habilitado, ni con el visado si es que lo necesita. Por lo tanto, la obligación es detener, llevar a la comisaría, llevar al puesto de la Guardia Civil y llamar al letrado de guardia. ¿Qué va a hacer el letrado de guardia? Pues en algunas ocasiones puede hacer mucho y en otras ocasiones puede no hacer nada. Puede no hacer nada en aquellas situaciones en las que realmente ese señor simplemente lo que está intentando es venir de Marruecos a España porque en España la situación en un principio es mucho mejor que la que allí tiene. En una situación de este tipo, pues sí, el letrado asiste, se entrevista con él, y es importante que se entreviste porque a lo mejor esta persona tiene o pertenece a un determinado tipo de etnia, una determinada tipo de religión, o así, una confesión religiosa determinada, que puede estar sufriendo una persecución. Y entonces nos podemos encontrar que ese letrado realiza una función muy importante, como es la de solicitar asilo, lo cual paralizaría el procedimiento. Las solicitudes de asilo, como decía antes, son inadmitidas al trámite prácticamente por sistema, pero realmente puede haber situaciones en las que el extranjero necesite ese asesoramiento. Una vez efectuada esa asistencia jurídica, automáticamente nos vamos a encontrar que se le va a devolver, se le va a coger y se le va a poner al otro lado. Bien, ¿qué ocurre? Que si realmente nos encontramos que situaciones como las que han acaecido en Ceuta y Melilla, donde la persona no está intentando entrar, sino que la persona ya está dentro, y lleva dentro un tiempo, pero esa persona es detenida. ¿Estamos ante una situación de intento de entrada ilegal o estamos ante una situación de estancia irregular? Porque la situación es muy diferente. El procedimiento es distinto. El procedimiento de devolución es un procedimiento sencillo, donde además el recurso que cabe es un recurso de alzada, superior jerárquico, y realmente no tenemos las posibilidades que se nos plantearían con un procedimiento de expulsión. El procedimiento de expulsión, el extranjero en situación irregular es detenido, se le pueden aplicar medidas cautelares, las puede aplicar el propio instructor del procedimiento a la vista de las últimas reformas producidas, y realmente nos encontramos en una situación en la que al menos el extranjero permanecerá en España. Podremos hacer alegaciones por un plazo de 48 horas. Y si la policía considera que no existen garantías en un futuro, si se dicta una orden de expulsión de que ese señor continúe en España y que será muy difícil localizarlo, podrá pedir el internamiento en un centro de extranjeros. Internamiento que tendrá que pedir del juez de instrucción en funciones de guardia, que fue lo que ocurrió en este caso concreto de los famosos 78 subsaharianos. Bien, se solicita el internamiento y el juez de guardia en ese momento acuerda el internamiento. ¿Pero qué hace el Cuerpo Nacional, en este caso no sé si es Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía? Procede a la devolución a pesar de que está solicitada el internamiento, a pesar de que el internamiento está concedido. Devuelven y además lo hacen por el procedimiento de devolución, no por el procedimiento de expulsión. Por lo tanto, realmente la situación ya ha sido puesta en relieve, hay una demanda, hay diferentes demandas, cuestiones de legalidad, incluso hay una querella presentada, realmente se ha producido una vulneración de derechos fundamentales. Y esa situación es la que se ha vivido también en el País Vasco, concretamente en San Sebastián. En San Sebastián no se nos estaba notificando las resoluciones del delegado de gobierno y se estaba
procediendo a expulsar al extranjero y después se notificaba al letrado. Con lo cual nos encontramos el compañero Iñaki Armando, que tiene una otra extranjera de nacionalidad boliviana, que de repente se entera que está en Bolivia. Presenta el pleito, gana el pleito, y además ahora mismo están imputados pues, el jefe provincial de la comisaría, el comisario provincial de San Sebastián, así como otra serie de mandos que estaban realizando este tipo de actividades. Pues bien, esto es lo que debería haber pasado, y me imagino que pasará porque se han hecho ya correspondientes denuncias desde el Consejo General de la Abogacía. Además se han mandado desde la subcomisión de extranjería gente en campo para constatar todo esto y se han iniciado las acciones pertinentes. Por lo tanto, realmente el cambio de talante es positivo en algunas cuestiones, pero en otras parece que estamos con lo mismo. Bien, hasta ahí el tema de evolución, retorno y la problemática de Ceuta y Melilla. Residencia por lo que ha venido siendo llamado por la delegada de Inmigración y Extranjería, residencia por circunstancias excepcionales, residencia por arraigo laboral. Bien, arraigo social. El arraigo social, si acudimos al artículo 45.2 del reglamento, del actual reglamento, nos encontramos que textualmente se habla, 45.2b, aquellos extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años y continua. Por lo tanto, para poder acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, el artículo 45.2 crea dos figuras. La que existe en el apartado A, que entró en vigor a principios de agosto de este año, y la que existe en el apartado B, que está en vigor desde el instante que entra en vigor el propio reglamento. En relación con la del apartado B, ha sido denominada en diferentes instrucciones que han sido dictadas por la Dirección General de Inmigración, previa a las consultas oportunas, ha sido denominado arraigo social. Bien, ¿qué se nos va a exigir para que un extranjero que, por ejemplo, lleva 5 años en España, o lleva 3 o lleva 4, pueda acceder a una autorización de residencia y de trabajo? En primer lugar, el tiempo, mínimo 3 años. De estancia continuada en España. La pregunta es, ¿qué tenemos que entender por estancia continuada? Del día 3 de agosto del año 2002 al día 3 de agosto del año 2005 sin ninguna salida. Bien, el reglamento no regula esta cuestión, como lo podemos ver, ni tampoco lo regula la ley. Pero sin embargo, sí existe una instrucción del 3 de agosto de este año, el 22 de junio de este año de la Dirección General de Inmigración, donde efectivamente se regula o se pretende regular de alguna manera qué es lo que se entiende por estancia continuada. Y entonces hacen una especie de excepción. Es decir, si usted lleva 3 años en España, le permito que usted haya podido abandonar el territorio español por un plazo de 120 días. Es decir, 4 meses en 3 años. Imaginémonos que es el extranjero que lleva 5 años aquí en España, que está en Rumanía y que acude a Rumanía porque no tiene mayor control fronterizo y vuelve a entrar en España y continúa en situación irregular. Por lo tanto, puede salir de España tantas veces como sea necesario, pero nunca más allá de 120 días. ¿Cómo puede controlarse eso? Puede controlarse a través del pasaporte, siempre y cuando te pongan el sello de entrada y te pongan el sello de salida. Sabes que una frontera terrestre, aunque existe obligación de que te sellen el pasaporte de salida, nos vamos a encontrar, todos hemos viajado por Europa, o hay un número de gente que ha viajado por Europa por diferentes motivos, que observa que los puestos fronterizos a nivel de Schengen, a nivel de Unión Europea, no existen. Solamente existen con los países frontera exterior realmente. Con lo cual, incluso en situaciones como Rumanía, pues es muy fácil que no se te selle el pasaporte ni para entrar ni para salir, porque puedes acceder por diferentes medios. Asimismo, se va a exigir que no tengan antecedentes penales, ni en España, ni en el país de origen. Esto es lo que exige el reglamento. Sin embargo, la instrucción va más allá. Va más allá y dice que además es necesario que no lo tenga en el país en el que haya estado residiendo en los últimos 5 años. La pregunta es, residencia legal, estancia, presencia. Ese rumano que está en Marruecos, por poner un ejemplo hipotético y casi imposible, durante 3 años, que reside 3 años en Marruecos, que luego se viene a España y que es rumano. Entonces, parece en un principio que no tiene que tener usted antecedentes penales en España, no tiene que tenerlos en Marruecos. Y además necesita un certificado de las autoridades marroquíes que me digan que usted no tiene ningún problema allí. Y además, el de su país de origen, que es usted rumano, de que no ha cometido tampoco ningún hecho delictivo. Efectivamente, se nos están poniendo unas trabas que son tremendas, más y menos cuando este señor lleva el tiempo que lleva en España.
siempre se me podrá decir, ¿recuerda usted aquel ecuatoriano que efectivamente llegó a España y cometió esos graves hechos delictivos y todo esto? Bien, ese señor tenía antecedentes penales en su país de origen. Sin embargo, precisamente en esta materia nos encontramos con un problema de las falsedades que es de gran relevancia y que realmente, a pesar de que este señor había sido condenado en varias ocasiones, llegó aquí con un pasado penal que estaba completamente en paz. Además, se nos va a exigir que esté legalizado o apostillado si el país del que proviene pertenece al Convenio de La Haya. La pregunta es, y aquí me hago eco de unos comentarios que ha hecho el compañero Carlos Onésimo Arranz, que fue ponente en unas jornadas que organizamos en el año 2000 en materia de extranjería. Él buscaba y no encuentra ninguna norma de rango legal ni de reglamentario donde se establezca que ese documento tiene que venir legalizado. Esto es una instrucción de ahora mismo pública, pero de carácter completamente infralegal, que realmente se exige una serie de requisitos que realmente para alguien que vive en Madrid pues sí puede legalizar un documento en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero para alguien que vive en Oviedo supone tener que desplazarse, perder un montón de días, enviarlo por correo, y realmente no existe ni una ley ni un reglamento que exija que esto sea así. Una cuestión novedosa, tiene que venir traducido al castellano, eso siempre antes, pero ahora no, ahora se nos da la posibilidad de que venga traducido a la lengua oficial de una de las comunidades autónomas donde realmente se vaya a tramitar. Es decir, que me vale que venga traducido al catalán o que me venga traducido al vasco. Bien, en esa política, efectivamente, de generar una situación de igualdad con lo que se denominan lenguas oficiales, pues efectivamente parece razonable. Pero son cuestiones que realmente son llamativas, pero que quizá otras cuestiones que son más importantes no están reguladas por la misma o con el mismo detalle. Nos vamos a encontrar que además es necesario que en estos casos, aparte de demostrar que se lleva 3 años en España, que se carece de antecedentes penales, es necesario que se tenga firmado un contrato de trabajo firmado tanto por el extranjero como por el español, o el residente extranjero o residente español, de al menos de una duración de 1 año o superior, al menos 1 año. Bien, en este caso, yo recuerdo hace unos meses, este año o el año pasado, un argumento de la Abogacía del Estado aquí en Oviedo. Yo presento un contrato de trabajo, contrato modelo oficial del INEM, ese contrato va firmado por el extranjero en situación irregular y por el empresario español, y hay una cláusula adicional que se dice: ese contrato entrará en vigor una vez que el extranjero obtenga la autorización de residencia y de trabajo. Evidentemente, decía el abogado del Estado, es que esto no es un contrato, esto es un precontrato. Sin embargo, aquí sí se le está dando validez de contrato a algo que anteriormente es precontrato y que realmente, de acuerdo a la normativa laboral y una normativa en materia de regulación de contratos, pues es absolutamente una locura. No podemos llamar contrato a este compromiso porque realmente es un precontrato que está condicionado a la validez. ¿Qué vamos a poder exigir responsabilidades al empresario en función de ese contrato firmado? Realmente no parece muy acertada la redacción del reglamento ni de la instrucción que desarrolla toda esta cuestión. Y además se va a exigir un requisito que prácticamente creo que va a plantear muchísimos problemas, que es acreditar que hay una vinculación con otros extranjeros que sean familiares de esa persona. O una segunda opción, que es bastante interesante, que es el informe acreditativo de inserción social del ayuntamiento donde tenga el domicilio habitual. Hablaremos del informe. Primero vamos con los familiares, porque los familiares, en el proyecto, en el borrador que se manejó de reglamento, se hablaba y se reconocía la posibilidad de equiparar a familiar con pareja de hecho. Bien, en el actual borrador, la pareja de hecho ha desaparecido. Sin embargo, la pareja de hecho permite que en determinados órganos judiciales de la región, en las secciones penales, permitan embargar una fianza depositada por la compañera o pareja de hecho del ciudadano extranjero para garantizar su salida en libertad, y sin embargo aquí no se nos permite equiparar la pareja de hecho en los términos que merecerían, dado que si para depositar un dinero y garantizar la libertad de una persona se aceptan 3.000 euros de su pareja de hecho, pero luego se embargan porque precisamente es la pareja de hecho, en este caso concreto yo me pregunto por qué la pareja de hecho no la podemos considerar familiar.
No solamente se deja fuera la pareja de hecho, sino que además se exige que esos familiares sean en línea recta, ascendientes, descendientes y cónyuges. De nada nos sirven los colaterales. ¿Y cuántas veces nos habremos preguntado por qué? Porque existe una ley orgánica, 4/2000, que establece en qué supuestos es posible la reagrupación familiar. Entonces, ninguno de esos supuestos están de los colaterales. Tomando como referencia ese precedente, pues se llega a esta conclusión de que en el caso de colaterales no se puede tomar como referencia para considerar que existen vínculos familiares. Por lo tanto, nos vamos a encontrar ante situaciones complicadas. Quizá, a lo mejor, la menos complicada, y digo quizá, es el informe acreditativo de inserción social. ¿Dónde se solicita este informe? Bien, con esa política de que los ayuntamientos, las corporaciones locales puedan en un determinado momento asumir determinadas competencias en materia de extranjería, este es el primer paso. Este es el primer paso porque yo no tengo claro todavía quién en el ayuntamiento tiene que decir esta cuestión, pero en un principio, y llamándose informe de inserción social, debería ser el de los servicios sociales del ayuntamiento. Hace 10 días, hace 7 días, cliente mío, situación como la que estamos viendo ahora, que acabo de describir, con todos estos requisitos, acude al Ayuntamiento de Gijón. Quiere una cita, va con el empresario y quiere una cita con la asistente social. No, es que aquí no se dan citas. ¿Qué es lo que quiere usted? Bueno, yo quiero un informe. Aquí no se le pueden hacer informes. Presente usted por escrito. El abogado le explica al asistente social que existe una cosa, que es una instrucción, que está en vigor desde hace ya varios meses y que incluso en esa instrucción ya hay un impreso tipo. Bien, los servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón, que por antonomasia es el ejemplo aquí realmente importante de progresismo en esta región, porque van muy por delante de los servicios sociales de cualquier otro ayuntamiento, pues resulta que el asistente social no tenía conocimiento de esta figura. Comentando este tema también con un asistente social del Ayuntamiento de Avilés, sí me decía que algo le sonaba, que habían recibido algún tipo de instrucción, pero que todavía no tenían el impreso. Esto ya hace un mes que realmente este impreso existe desde prácticamente el 22 de junio y está ahí. Lo que no sé es si el Estado, las delegaciones de gobierno, la Oficina de Extranjeros ha remitido comunicación a los distintos ayuntamientos y además ese formulario, ese impreso. Ese impreso existe y está ahí, en esa instrucción, y efectivamente es una instrucción que está pública, que es pública. Pública entre comillas porque para conseguir la instrucción pues es bastante complicado. ¿Qué es lo que se pretende con ese informe? Ese informe pretende que constate esa persona, ese funcionario del ayuntamiento, ese contratado laboral, el tiempo que lleva el extranjero en el municipio. El grado de conocimiento de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde esté radicado el municipio correspondiente. Y además, la inserción social, la inserción de este hombre en las redes sociales y cualquier dato sobre su arraigo, particularmente sobre la vivienda. Es decir, que nos dice cuál es el contenido, pero no nos dice tampoco el reglamento cómo debe de hacerse esto. Oficiando a la policía local para que constate si este señor vive donde dice vivir, con un certificado de empadronamiento que a pesar de que pueda ser de este año, permite acreditar que efectivamente está viviendo este señor allí. ¿Cómo se constata efectivamente el grado de conocimiento del idioma español o del idioma catalán? Bien, realmente lo que puede hacer una persona de este tipo es reflejar datos objetivos, pero valorar determinadas cuestiones, pues lo que hace es muchas veces permitirnos abrir una puerta para la impugnación. De hecho, este informe es susceptible de ser impugnado ante la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, previo recurso de reposición si se estima oportuno, pero que en el impreso incluso en letra pequeña se nos va a advertir de esa posibilidad. Y lo que es curioso es que este informe debe de dar traslado del mismo a la Oficina de Extranjeros o la Delegación de Gobierno correspondiente. No solamente va a ser necesario entregarle una copia al extranjero para que pueda recurrir, sino que además debe de comunicar a la Delegación de Gobierno que existe tal informe. Bien, realmente en materia de protección de datos y sin la autorización de este extranjero parece un poco chocante que datos personales de una persona puedan trasladarse sin su autorización a la delegación de gobierno respectiva sin que previamente se firme un compromiso o una autorización por parte del afectado. Por lo tanto, también vamos a tener un problema en esa materia. Y la pregunta es, ¿este informe es vinculante? Y la respuesta es no. Por lo tanto, a pesar de que sí se permite una alternativa a los vínculos familiares con este informe de inserción, nos vamos a encontrar que este informe no va a vincular para nada a la administración.
Es también llamativo el procedimiento que después se va a seguir para obtener esta autorización de residencia, porque una de las cuestiones que es novedosa es la figura de la entrevista personal. Realmente no hay un antecedente en materia de extranjería, al menos en cuanto a las autorizaciones de residencia y de trabajo, o autorizaciones de residencia, no existe un antecedente. El antecedente más inmediato es la comparecencia personal que se puede solicitar o pedir a una persona que interesa un visado cuando realmente existen dudas de que pueda o no estar en el país, o que realmente existan dudas respecto a la documentación. O incluso tiene un antecedente que es un poco más lejano en el tiempo, que es la comparecencia personal que se efectúa a dos cónyuges cuando uno de ellos es extranjero en materia de matrimonios en el registro civil. Pero realmente estamos ante situaciones que realmente ni siquiera se precisa ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni ante quién y qué representantes, porque van a estar presentes dos representantes de la Administración. No sabemos si del Ministerio del Interior y concretamente de la Brigada de Extranjería, dos miembros de la Policía, con lo cual si ese señor está en situación irregular a lo mejor sale con un procedimiento de expulsión de esa entrevista, o nos vamos a encontrar con dos funcionarios de la Oficina de Extranjeros adscritos a la Delegación de Gobierno, y lo que nos vamos a encontrar es que sí se nos permite el intérprete, pero nada se dice del abogado. Es decir, que en un principio, y si tomamos al pie de la letra este reglamento, citan a nuestro cliente a una comparecencia, a una entrevista personal donde se va a levantar hasta asistido un intérprete, y en un principio se han olvidado de la figura del abogado. Cosa que no ocurre en la Ley 30/92, que sí efectivamente se permite que comparezca el administrado asesorado o con su asesor. Ni siquiera se habla de la figura del abogado. Bien, por lo tanto, en este caso concreto, yo entiendo, y aplicando supletoriamente esa Ley 30, ya que no existe una regulación especial, automáticamente podríamos exigir que el abogado comparezca y esté presente y además intervenga, porque realmente estar allí para presenciar algo donde no va a poder intervenir, pues realmente no parece lo más razonable. Además, queda constancia de un acta. La pregunta es, ¿ese acta dónde queda registrada? ¿En el registro de la delegación de gobierno correspondiente? ¿Puedo acceder a ese acta? ¿Es un documento público? ¿No puedo acceder a ese acta? Esto tampoco está regulado, ni en el reglamento, ni en las instrucciones de desarrollo del reglamento. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que serán pocas las solicitudes, y ya explicaré por qué serán pocas las solicitudes, pero aquellas que se realicen, pues nos vamos a encontrar con una situación donde vamos a estar completamente a la contra y con una regulación donde limita muy mucho los derechos del extranjero. Más bien porque efectivamente el derecho a la asistencia letrada es uno de los derechos que efectivamente dentro del elenco de los que se reflejan en tanto la Constitución como la normativa de extranjería existe. Efectivamente se me podría decir, es que es únicamente en aquellos casos en los que esté detenido. No, vamos a ver. Realmente ese señor puede acabar detenido en ese momento o no hacerlo, pero lo que está claro es que esa comparecencia personal puede ser definitiva para su autorización de residencia. Por lo tanto, parece razonable que pueda estar el abogado. Además, ninguno de los funcionarios de la Administración se prevé que realice funciones de secretario, con lo cual, ¿quién da fe de lo que allí se dice o deja de decir? Dos funcionarios porque tienen el deber, la obligación de decir verdad, cuando la entrevista, pues realmente es una entrevista que se van tomando datos, tampoco se habla si se va a grabar, no se va a grabar, si se va a reproducir fielmente o se va únicamente a reproducir las apreciaciones que pueda tener ese funcionario. La entrevista, efectivamente, es un problema. Bien, junto a esta residencia, por razón del denominado arraigo social, está la residencia por razón del arraigo laboral. ¿Qué diferencia hay? Pues que en este caso concreto, en este tipo de segundo, o en esta segunda residencia, la que aparece en el 45.2a, no es necesario acreditar la permanencia continuada del extranjero en España por un periodo de 3 años. Bastará con 2. En este caso, las salidas o entradas o estancias fuera del país se reducen de 120 a 90 días. Y en este caso concreto también se nos exige documentación que acredite efectivamente la estancia en España. Quizá el detalle que diferencia una figura u otra es concretamente que es necesario demostrar la existencia de relaciones laborales no inferiores a un año. Ya no vale con que es que yo presenté una denuncia en la Inspección de Trabajo, hay una investigación y hay un acta de la Inspección de Trabajo. No sirve el acta de la Inspección de Trabajo. Es necesario
y esto ya no lo digo porque lo pueda describir el reglamento, sino por la instrucción que regula esta materia, que es la instrucción del 3 de agosto de este año, se exige que exista una resolución administrativa que confirme el acta del inspector de trabajo. O sea, no vale la denuncia, no vale el acta del inspector de trabajo, sino que es necesaria una resolución administrativa que la confirme. La pregunta es, ¿firme o no firme? ¿Qué sucede si ha sido recurrida? Tampoco se explica. Se hace referencia a que es posible acreditar la resolución o la relación laboral con una resolución judicial. La misma pregunta. ¿Firme o no firme? Porque claro, realmente una sentencia del juzgado social número 3 de Oviedo, pues efectivamente declara probados los hechos, pero no tiene validez hasta que efectivamente esa sentencia haya alcanzado firmeza. Por lo tanto, deja también abierta la puerta, y mientras la puerta esté abierta, pues la utilizaremos. De todas formas, estos son detalles que se introducen en la instrucción, pero que en ningún momento se regulan en el reglamento. Se va más al detalle, pero realmente se impide que por otras vías, como puede ser las testificales, sin necesidad de un acta, sin necesidad de una resolución judicial, probemos que esta persona ha estado trabajando. Y además, hemos de demostrar que ha estado trabajando al menos durante un año. Es cierto que ya no importa que sea con un empleador o con otro. Sí hay que sumar ambos periodos de tiempo que se trabaja con esas personas. Eso es positivo porque realmente en este mercado es muy sencillo, sobre todo en Andalucía y en el Levante, las diferentes campañas, la de la naranja, la de la fresa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual se producen situaciones en que trabajo 3 meses en Huelva, me voy 3 meses a Valencia y luego acabo recogiendo la uva en Logroño. Entonces, efectivamente, claro, se nos va a exigir una denuncia a cada persona que nos contrata, se nos va a exigir que haya un acta y además que haya una resolución en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Rioja que efectivamente confirmen el acta que se ha levantado. Claro, realmente las facilidades para que esta persona pueda efectuar o solicitar una autorización de residencia son complicadísimas. Tendríamos que acudir a otra vía, la colaboración con las autoridades administrativas, a la que se refiere también el artículo 45, 2, concretamente creo que es el apartado 3 y 4, habla de la colaboración con las autoridades administrativas. Pues bien, si yo presento una denuncia a la Inspección de Trabajo, estoy poniendo de relieve una situación especialmente complicada y además doy información, yo entiendo que no tendríamos por qué ir a la figura del arraigo laboral y que podríamos acudir a la figura de la colaboración de la autoridad administrativa. En este reglamento ahora ya se separan y se habla de autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales, ya que estas figuras no estaban contempladas en el antiguo reglamento. Se hablaba de colaboración con las autoridades. Claro, autoridades son muchas y en función de la interpretación de la Oficina de Extranjeros de turno, pues efectivamente se podía facilitar o no la labor para que pudiesen autorizar la residencia del extranjero. En todo caso, el procedimiento también incluye la figura de la entrevista y me ciño a lo que ya expliqué antes para criticar realmente esa figura porque creo que va a dar lugar a bastantes problemas. A lo mejor no aquí en Oviedo, que realmente pues el talante que tenemos desde la Oficina del Extranjero es un talante muy positivo y realmente se nos facilita la labor bastante. Pero en otros sitios donde la carga de trabajo es muy importante, pues va a permitir auténticas barbaridades. La pregunta es, a pesar de todas estas figuras que se han creado ex novo en este reglamento, ¿va a servir de algo? Porque realmente nos vamos a encontrar con una disposición adicional cuarta de la Ley de Extranjería que está en vigor, que no ha sido modificada, donde se nos explica cuáles son las causas de inadmisión a trámite. Pregunta, ¿qué sucede con aquel extranjero que lleva 5 años en España y tiene una orden de expulsión que lleva aparejada prohibición de entrar en España y que las autoridades administrativas y policiales no han conseguido poner fin a esa situación y no la han expulsado? ¿Puede, llevando 5 años en España, teniendo un contrato firmado, habiendo sufrido una situación de auténticos malos tratos laborales, puede acogerse a este procedimiento? En principio, si acudimos a la disposición adicional cuarta, pues la respuesta es que no. Y la respuesta es que no, porque concretamente se nos explica que es causa de inadmisión a trámite cuando conste un procedimiento administrativo sancionador contra el solicitante en el que pueda proponerse la expulsión o cuando se haya decretado contra el mismo una orden de expulsión, judicial o administrativa. Por lo tanto, ese rumano que lleva 5 años en España
que está trabajando durante los 5 años, que además ha sufrido una situación laboral tremenda, y que puede acreditar todo esto, pero tiene una orden de expulsión, pues este señor no se puede acoger a esta vía. Y este señor posiblemente tenga un hijo que nació en España, hable el castellano perfectamente y nos encontremos ante una situación pues tremenda, porque realmente creo que hay que valorar en cada caso y no inadmitir a trámite. Pues bien, mientras esta disposición esté ahí, será inadmisión a trámite. Además nos encontramos también que en esa regulación que se exige o se establece en el reglamento, nada se nos dice, si mal no recuerdo, de que el extranjero pueda ser una persona que es rechazada en el registro de rechazados que existen en los países que forman parte del Acuerdo Internacional Schengen. Pues bien, nada se nos dice en la ley, nada se nos dice en el reglamento. Sin embargo, llega la instrucción de turno y nos dice que si esa persona figura dentro de los rechazados de ese registro, automáticamente no tendrá derecho o no tendrá la posibilidad de acogerse a esta vía. La cuestión es, ¿inadmisión a trámite o admisión a trámite y denegación? En un principio debería de haber una admisión a trámite porque no aparece aquí en estas causas de inadmisión a trámite de la disposición adicional cuarta de la ley el hecho de que una persona sea rechazada, pues figure como rechazada en este registro. Por lo tanto, debería de haber una admisión a trámite. Y después debería de haber una concesión de la autorización de residencia solicitada, porque lo que no podemos pretender es que se le niega a una persona esa autorización de residencia y de trabajo con un requisito que no aparece ni en una norma de rango de ley como es la ley de extranjería, ni en una norma de rango infralegal que la desarrolla, que es el reglamento, y simplemente se puedan acoger a una instrucción que sí es pública, porque ahora se ha hecho pública, pero de tipo interno, que es más encaminada a organizar cuáles son los criterios que se deben de tener en las delegaciones de gobierno. Yo entiendo que es totalmente contrario al principio de jerarquía normativa y contrario a la regulación tanto legal como reglamentaria. Por lo tanto, habrá que discutir, habrá que insistir en esos campos porque serán las únicas vías que tengamos. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a nivel privado a asumir una defensa de un extranjero en estas condiciones cuando muchas veces el extranjero no tiene capacidad económica? Pues bien, prácticamente muy pocos. Yo cada vez lo voy haciendo menos, porque realmente es un trabajo tremendo que luego no se ve recompensado económicamente, o si se ve recompensado económicamente no merece la pena. Y aquí vuelvo a hacer una crítica. Si tenemos un turno de oficio en esta región, pues lo lógico es que hay un turno especializado en este tipo de cuestiones y que realmente pues exista un cuerpo de letrados que cuando una persona solicite asistencia jurídica gratuita sepan qué hacer en una situación de este tipo. Problema que no solamente tenemos en Oviedo, sino que también tenemos en Gijón y que realmente pues se pretende o hay intención de que se acabe por parte del Consejo General de la Abogacía, pero realmente la situación que tenemos es la que tenemos. Aparte, la pregunta es también, que es estúpida, pero al mismo tiempo hay que hacérsela. ¿Y qué pasa con aquellos que estén en situación irregular? ¿Pueden o no pueden? En un principio, si acudimos a la disposición adicional cuarta de la ley orgánica, dice, es causa de inadmisión cuando se refieren a extranjeros que se encontrasen en España en situación irregular, salvo que se encontrasen en uno de los supuestos del artículo 31.3, que son los supuestos de arraigo que se desarrolla en el reglamento, pero que sin embargo las instrucciones son contrarias a la ley y contrarias al reglamento porque exigen una serie de cosas que ni en la ley ni en el reglamento se nos están pidiendo. Por lo tanto, en un principio, y respecto a los que están en situación irregular, sí que se puede admitir a trámite y además sí que procede la concesión porque esas personas que llevan 3 años en España necesariamente están en situación irregular. Bien, al margen de estas dos situaciones en relación con el procedimiento sancionador, sí es novedoso en el reglamento, novedoso, yo no sé si a título positivo o título negativo, la regulación o un pequeño cambio que se ha producido en el procedimiento sancionador preferente, que es el procedimiento que se aplica, sobre todo y que veremos cuando se detiene un extranjero por estancia irregular, ya no entro en otro tipo de causas de expulsión, pero supuestos en los que efectivamente el procedimiento puede acabar con una expulsión. En ese procedimiento preferente, y al igual que ocurría antes, sigue existiendo el plazo de 48 horas. Este señor es detenido, se le identifica el acuerdo de iniciación y en 48 horas, hablo de 48 horas, no hablo de 2 días,
Es decir, que si es detenido, el abogado asiste y a las 16:40 del día jueves se le notifica el acuerdo de iniciación, tiene hasta las 16:40 del sábado para hacerlo. ¿Qué pasa si no lo hace? Pues que realmente está incumpliendo esta norma y a lo mejor un quebrantamiento de las normas de procedimiento administrativo ya no se podrá defender ante el órgano correspondiente. Y démonos cuenta de una cosa, a nosotros se nos notifica esos acuerdos de iniciación con horas, con minutos y con segundos. Fijémonos. Evidentemente, cuando se nos pone el sello de entrada en cualquier registro, hay algunos registros que no se nos pone la hora y en otros en los que no. Por lo tanto, tendremos que manejar diferentes registros porque esto sí se puede presentar en cualquier registro público para jugar con esos plazos. 48 horas es muy poco tiempo y en 48 horas a lo mejor no conseguimos un montón de información que nos permitirían interesar el recibimiento del expediente administrativo a prueba. Es básica que se interese ese recibimiento a prueba porque actualmente todas las resoluciones que se están ganando últimamente vienen motivadas por un quebrantamiento de las normas de procedimiento por parte de la delegación de gobierno. Por lo tanto, insisto en la importancia que tiene esto. ¿Dónde está la diferencia? En que el órgano instructor, si se propone prueba, tiene que resolver sobre la prueba. Y si no admite la prueba, dice textualmente, por improcedente o innecesaria, con lo cual abrimos un concepto jurídico muy indeterminado que posiblemente nos obliga a acabar pleiteando frente a una inadmisión de prueba por considerar que vulnera el derecho de defensa como auto de trámite que causa indefensión. Y nos encontremos con un pleito para que nos permitan realizar o practicar la prueba y con un segundo pleito que será el pleito de la expulsión. Porque efectivamente en situaciones como estas sí es conveniente que si la prueba permite ganar el asunto en vía administrativa se pleitee. Y se pleitee la inadmisión de esa prueba por improcedente o innecesaria. Porque al final nos vamos a encontrar que la resolución donde nos digan improcedente y necesaria nos dirá es improcedente, pero no nos explicará por qué es improcedente o por qué es innecesaria. Y por lo tanto se estará afectando el derecho al artículo 24 del derecho de defensa del procedimiento administrativo en la medida que en los procedimientos judiciales podamos colacionar ese artículo 24 del procedimiento administrativo. Es una jurisprudencia reiteradísima del Tribunal Constitucional. Y además, si no se admite la prueba, se dará el trámite de audiencia. No solamente es que me digan, oiga, es que no le admito esta prueba, sino que le doy trámite de audiencia de conformidad con lo que se dice en el párrafo siguiente. ¿Y a qué se refiere? A que realmente nos tienen que dar vista del procedimiento y nos tienen que dar nuevamente 48 horas para hacer alegaciones. Y esa es la diferencia, que antes no existía. Le derivo la prueba, porque tiene usted obligación de resolver si yo pido pruebas, y además le tengo que dar trámite de audiencia, que antes no era necesario. Estaban obligados a resolver sobre la prueba que tú pedías, pero ahora tienen que además darte trámite de audiencia. ¿Por qué? Porque automáticamente, si consideran que es innecesario y procedente esa prueba, automáticamente el acuerdo de iniciación se transforma en propuesta de resolución. Con lo cual, tienen que permitirnos que en 48 horas formulemos alegaciones, en la medida que ese acuerdo de iniciación se convierte automáticamente en propuesta de resolución. Por lo tanto, antes sí existía la obligación de darnos traslado, una vez que se dictaba la propuesta de resolución, trámite de audiencia y 48 horas. Aquí, si se deniega la prueba por improcedente o innecesaria, es necesario que lo que antes se hacía con la propuesta de resolución también se haga aquí. Y en este caso, si se adoptan esas dos medidas, no tienen por qué darnos traslado de propuesta de resolución. Sin embargo, imaginemos que admiten la prueba. Si admiten la prueba, tendrán que practicarla en un plazo de 3 días. A mí se me dan 48 horas y a la administración se le dan 3 días. No sé hasta qué punto esto vulnera el derecho a un procedimiento en igualdad de armas. Porque realmente 3 días para practicar una prueba para un cuerpo nacional de policía es un tiempo de sobra. Para mí 48 horas y conseguir la prueba suficiente para argumentar o alegar razonablemente es un espacio mínimo. Yo recuerdo todavía, tengo ahora mismo 3 pleitos metidos sobre el mismo chico en los 3 juzgados diferentes de lo contencioso administrativo, donde le asiste un letrado de oficio del Colegio de Oviedo, no voy a decir nombres, y le dice que es letrado del turno penal, pero que le han llamado con esto, que no sabe absolutamente nada, que vaya a ver un abogado, y no realiza las alegaciones en 48 horas, ni le dice al extranjero, porque lo desconocía, que si no hace alegaciones en 48 horas, se va a encontrar que realmente después, cuando alguien lo quiera defender, que sepa un poco de qué va esta historia, pues va a tener limitada una serie de vicios que aquí en Asturias son muy reiterados. Por lo tanto, nos encontramos que una deficiente asistencia a un detenido,
detenido, que no tiene la condición de detenido porque ha cometido un delito, sino porque está en situación irregular, es asistido por un letrado del turno penal que no tiene conocimientos en materia de extranjería y que este señor se puede ver en un problema muy grave, como es todo esto relacionado que hemos estado hablando con la prueba. Por lo tanto, es fundamental que de una vez, o bien se decida crearlo, no se cree, pero no andemos con medias tintas y de que un letrado de asistencia al detenido esté asistiendo a una persona en materia de extranjería. Hay 4 buscas en este colegio, por lo tanto, el cuarto de esos buscas o se limita, o se envía a Villabona para que tengamos una asistencia de los internos que hay allí, o lo utilizamos para asistir a los extranjeros, pero con letrados que tengan una formación especializada. Bien, finalmente, y en relación con las personas que están en los centros penitenciarios, y ya por acabar, nos vamos a encontrar con lo que antes denunciaba, que realmente el extranjero que entra al centro penitenciario de Villabona, hay un taller de perchas, hubo un taller de perchas hasta escasas fechas recientes, pero bueno, realmente era un interno de confianza, se portaba muy bien, entonces lo llevábamos al módulo, lo dábamos de alta, y la pregunta es, ¿y su permiso de trabajo? Por aquel entonces, su autorización de trabajo ahora, no existía. Y sin embargo, con el número de identificación, el NIS, que tienen los internos, pues la Seguridad Social lo daba de alta. Lo daba de alta y estaba contratado por cuenta ajena en un régimen especial, que es el régimen especial que regula las relaciones penitenciarias. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Eso no es arraigo laboral? Bien, vamos a tratar la cuestión porque es importante. Realmente, el reglamento no contempla este problema. Y no contempla por olvido. No contempla por olvido, pero meses después, a principios de junio de este año, el Consejo de Ministros ha dictado unas instrucciones previa consulta de la Dirección General de Inmigración que pretende regular toda esta problemática. ¿Lo consigue? Bueno, lo consigue a medias, pero realmente genera situaciones un tanto sorprendentes. Es decir, extranjero que es condenado por el juzgado de instrucción número 4 por violencia de género aquí en Oviedo. Ese señor, al ser condenado